En un mundo en constante cambio y desafío, la Biblia se erige como una guía eterna para comprender nuestro entorno. ¿Sabías que estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal? Descubriremos nuestro papel en esta batalla y cómo la Biblia nos equipa con la sabiduría y las armas espirituales necesarias para resistir. Los pastores Neilín Solís y Domingo Guzmán nos guiarán en un viaje para explorar. La Biblia nos ilumina en medio del caos, revelando la verdad sobre la guerra espiritual por el dominio de nuestras mentes. Únete a nosotros en este viaje para encontrar claridad y esperanza, mientras exploramos cómo la Biblia continúa siendo relevante en nuestro mundo contemporáneo. Bienvenido a Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico, señores. Y el pastor Domingo Guzmán y yo estamos contentos de estar con ustedes. Ya hemos decidido un nombre para la comunidad. Gracias al consejo de nuestro hermano Franklin, que está en los controles. Hemos decidido que la comunidad de los que ven este programa se llaman enfocados. Porque ven el enfoque bíblico, ¿verdad? Así que cada uno de ustedes, los enfocados, bienvenidos a este programa, que esperamos que sea de gran bendición y que podamos analizar uno de los temas interesantes del gran conflicto, y es cómo Dios piensa resolver el problema y tal vez por qué después de la cruz, que fue la estocada final al poder del mal, todavía estamos en esta tierra, Pastor Guzmán. Así es. Esta jornada que emprendemos será una jornada muy especial. Vamos a estar tratando un tema que en la Biblia no es para nada un tema extraño, sino que es, podríamos decir, como un hilo conductor a través de toda la palabra de Dios. Y así como el tema del conflicto lo es, el tema del conflicto tiene una especie como de base en la cual está sustentado y tiene que ver con el santuario, y de ahí se desprende, por ejemplo, la naturaleza de Dios, su presencia, su trascendencia, su inmanencia. Todo eso está incluido en este tema tan interesante y lo vamos a ver a la luz de Hebreos capítulo 8, los versículos 1 y 2. Allí tenemos el texto que será básico para nosotros poder estudiar esta jornada en este episodio de Enfoque Bíblico. Pastor, ore para que el Señor nos dirija. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites compartir este mensaje que está en tu palabra. Permítenos ser claros para que todos los que están mirando el programa puedan entender. Y de esta manera que nos acerquemos un poquito más al ser de Dios, nos acerquemos un poquito más a su naturaleza y al plan que se ha orquestado para nuestra salvación. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muy bien, estaba diciendo de Hebreos capítulo número 8, los versículos 1 y 2. Allí la palabra nos dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Interesantísimo estos dos textos y nos introducen de una vez de plano el tema de el santuario. Pastor Solís, antes de digamos, centrarnos en detalles, me gustaría que usted nos introduzca un poco con la relevancia que tiene el santuario en el tema del conflicto. Si el conflicto se trata de adoración, el santuario es clave. Porque Dios ha establecido la adoración como el vínculo inquebrantable entre el ser humano y Dios. Aunque hay muchos vínculos, como la presencia, digamos, en plena gloria de Dios, al que nosotros ya no nos podemos exponer por el asunto del pecado, la adoración sigue siendo la manera de nosotros acercarnos a Dios. Y adoramos a Dios desde muchas perspectivas, haciendo muchas cosas, no solamente arrodillándonos, no solamente ofrendando, no solamente cantando. Adoramos a Dios hasta con nuestro estilo de vida, hasta nuestro trabajo y las actividades que hacemos representando a Dios son una manera en la que Dios se ve glorificado. Cuando encontramos pasajes que dicen, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, encontramos que la adoración está allí.
Entonces, desde el principio Dios ha querido estar cerca del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los anda buscando para su encuentro normal, a la fresca de la tarde. Dios quería encontrarse con Adán y Eva porque la idea de Dios de crearnos a nosotros con inteligencia y a su imagen y semejanza es que tengamos un vínculo con Él. Entonces, mi amigo, mi amiga querida, lo del santuario es importante porque es el lugar a donde Dios quiere acercarse al ser humano. Cuando se construye, por ejemplo, el tabernáculo en el desierto, Éxodo 25:8, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. La idea de Dios es acercarse más al pueblo, experimentar con el pueblo el éxodo, estar dentro del pueblo mientras caminan hacia la tierra prometida. Entonces la adoración es clave y por eso el santuario es clave. Dios no tiene representación física ni representación gráfica para nosotros relacionarnos con Él, pero sí hay una referencia a su ministerio a través del santuario. Y cada una de las partes del santuario son claves para esto. Ahora bien, la luz desde el santuario que vamos a ver en este programa es básicamente qué pasa en el lugar santísimo. Y especialmente ese ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque, pastor, si no vamos por el santuario entero, duramos más de un programa. Hay lecciones y temas centrados en el santuario que abarcarían meses de estudio y de profundidad de estudio para poder abarcar siquiera una mínima parte de lo que puede enseñarnos solamente el tema del santuario. Ahora bien, en términos prácticos, en lo que tiene que ver con la lección que nosotros vamos a estar viendo esta semana, está muy, digamos, interrelacionada con el libro de Daniel, los capítulos 7 y 8. En esos dos capítulos, la palabra de Dios nos presenta a nosotros, en el caso del capítulo 7, una especie de continuidad o repetición del capítulo 2 de Daniel. Correcto. Y en el capítulo 8 nos da una especie de complemento del capítulo 7 en relación a los aspectos que son revelados en estos capítulos. Y me refiero particularmente a la sucesión de reinos que se presentan en este periodo profético conocido en los ámbitos teológicos como la profecía de mayor tiempo, ¿no? La que tiene una proyección de tiempo la más larga de todas, ¿no? Los 2300 días o años literales que son presentados en Daniel 8:14 y que de una manera muy especial apuntan específicamente al santuario debido a que es mencionado el santuario en ese versículo de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Lo interesante de esto es que hay una interrelación tremenda con Daniel 7 y Daniel 2, donde se presentan la sucesión de reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y en el tema particular de Daniel 2, la piedra que es cortada no con mano que le da a la estatua en los pies. Ahora bien, en Daniel capítulo 7 se habla de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, desde una perspectiva distinta a la estatua. Ahora se presentan animales y algunos de estos animales son animales que representan los elementos culturales de las naciones a las cuales se hace referencia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El león alado, tenemos el oso, tenemos el leopardo o guepardo, y tenemos entonces la famosa bestia espantosa y terrible que no hay una descripción específica de cómo era, pero se menciona como una bestia muy particular y especial. Sin embargo, en Daniel capítulo 8, estos animales ahora cambian. Y ahora los animales que se presentan son animales que de alguna manera están relacionados con la economía del santuario. Correcto. Y es algo interesante cómo el Señor nos ayuda a comprender su verdad desde estos aspectos, porque el tema del santuario y lo que significa la obra que se realiza en él están estrechamente relacionados con la obra de Cristo. Y entonces esta profecía que apunta de una manera muy especial, providencial de parte del Señor hasta el despertar religioso del siglo XIX, y la figura que emerge de manera, digamos, protagónica allí es el hermano Guillermo Miller, William Miller,
que trae entonces una predicación tan extraordinaria en la que la venida de Cristo juega el papel principal en su predicación, fundamentado precisamente en Daniel 8:14. Es interesante todo lo que ocurre a Y partir precisamente, de eso. pastor, lo que estudiábamos en la lección anterior tenía que ver con esto. El punto de que comienza a predicarse la segunda venida de Cristo, comienza a señalarse cuando inicia esta profecía de 2300 tardes y mañanas, y precisamente ¿qué es exactamente el santuario? Uno de los puntos que Guillermo Miller llegó a estudiar es precisamente que el santuario era una de varias cosas que podían ser purificadas. Se mencionaba purificación del templo, se mencionaba purificación de la tierra, se mencionaba purificación de la iglesia, se mencionaba purificación, o sea, todos los pasajes de purificación, en trato de encontrar a qué se refería Daniel 8:14 para decir que podía ser purificado. La conclusión a la que llegó fue que la tierra y la iglesia eran los dos santuarios que estaban dentro de la posibilidad de tiempo para ser purificados. Él decía, por ejemplo, que Israel no podía ser purificado porque ya había sido rechazado. Él decía que no podía ser purificado el templo de Jerusalén porque ya no existía. Ya no quedaba piedra sobre piedra. No podía ser purificado otros elementos porque ya estaban en una economía pasada, como mencionaba usted, del santuario terrenal. Pero para Guillermo Miller fue difícil comprender que el santuario era, por ejemplo, el cielo, porque él decía, Cristo no puede ser el santuario purificado porque en Cristo nunca hubo imperfección. El cielo no podía ser purificado porque es la morada donde Dios está. Y sabiendo que los adventistas entendemos que el santuario purificado es el santuario celestial, entonces debemos buscar la razón por la que nosotros podríamos entender que algo en el cielo necesitaría tipo de purificación. Entonces vamos a concentrarnos en esa parte, pastor, para aprovechar nuestro tiempo y precisamente para que comprendamos cuál es el papel de este asunto del santuario y por qué Cristo, después de su ascensión, tiene que durar tanto tiempo antes de volver por cada uno de nosotros. Es importante que nosotros podamos tener claro que cada uno de los aspectos que se mencionan relacionados con el santuario de forma particular tiene un fundamento muy particular y especial en la palabra de Dios. Levítico capítulo 16 tiene allí una descripción bien clara: y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrillo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y en el capítulo, versículos 29 al 34, y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Y así va relatando, ¿no?, Levítico 16, estos aspectos. Ahora, el detalle de por qué menciono a Levítico y lo que ocurría en el santuario en la tierra es porque esto nos va a ayudar a comprender mejor por qué razón el santuario celestial tendría que ser purificado. Y es el hecho de que Jesús, como sumo sacerdote, ahora toma esa función distinta dentro de lo que es lo que es el plan de salvación. Entendamos, el plan de salvación es un plan, por lo tanto tiene procesos, y esos procesos deben cumplirse uno detrás del otro en el mismo orden que el Señor ya ha establecido. Así que Jesús viene y cumple una función. La función que Él cumple es la de ser el expiador de los pecados. Es en Él en el que se presenta la imagen ya típica, no antitípica, sino típica, del Cordero que vino a morir por los pecados de toda la humanidad. Ya no se trata de un Cordero que lleva un pecador al santuario, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan. Y cuando Jesús muere en la cruz, se cumple esa parte del proceso, la muerte del inocente por los culpables. Entonces,
ahora entra otra parte del proceso. De acuerdo a lo que ocurría en el santuario en la tierra, entonces la sangre debía ser llevada al santuario. La sangre de ese cordero debía ser llevada al santuario, debía ser colocada en el santuario, dentro del santuario. Y entonces cuando pasaba todo un año de cúmulo, digamos así, de esas transgresiones y de esos pecados que se presentaban en el santuario, entonces el sumo, ya no el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una única vez en el año con el propósito de purificar. Y atención, por favor, porque la impresión que nosotros podemos tener en la mente de esta purificación es de que el hombre iba a entrar allí con asa y una escoba a limpiar. No, es una acción. Es una acción de purificación en la que de alguna manera se tomaba todo el pecado y era de alguna forma todo este pecado exterminado de una vez y era lanzado hacia el que llevaría de forma definitiva esto, que era el famoso Azazel, ¿no? Aquel macho cabrío que se escogía para Azazel y que hace un ratito mencionamos, se mandaba al desierto. El desierto era un símbolo de que se perdía para siempre y de que ya jamás iba a volver a existir. Entonces, lo mismo ocurrirá con el mal y el pecado cuando Jesús, de una vez y para siempre, en la purificación del santuario celestial, en esa obra que Él está haciendo, cuando Él salga de allí y el hecho es, el consumado es, esté ya definitivo, entonces nosotros tendremos la última parte de este plan maravilloso en el que Dios va a traer. A ver si entendemos, pastor. Usted dice que como Jesús murió en la cruz siendo el Cordero, pero si Jesús es el Cordero, ¿quién es el sumo sacerdote? Eso es lo interesante de todo esto. Jesús tiene un papel, vamos a decir, doble en esta... O múltiple, diríamos. Tomando en cuenta todo el santuario. Tomando en cuenta todo el santuario, realmente múltiple es la palabra más adecuada. Jesús tiene un papel múltiple y me encanta esto porque Dios, en este caso, Dios el Hijo, en este caso no es alguien que está ausente, lejano de lo que está ocurriendo, sino que Él toma el cuerpo de un ser humano, toma los pecados del ser humano encima. Él sufre la muerte, Él es receptor de la resurrección, porque el Padre es que lo levanta. No podía ser el mismo que se levantara, porque entonces, aunque Él tenía esa capacidad y ese poder, pero es el Padre que tiene que llamarlo. Como dependió en vida del Padre. A sí mismo. Entonces el Padre lo levanta y cuando Él se levanta ahora, entonces asume en primer plano el rol de representante mío. Y va y me representa. Pero una vez me representa, entonces ahora Él asume la acción de ser el que me va a juzgar, de ser el que toma el juicio en sus manos. Pastor, porque seguimos explicando pasito a pasito para entender la contaminación que hay en el santuario. Sí. Usted dijo ahorita que el sumo sacerdote en el santuario terrenal entraba al lugar santísimo. O sea, sí, una vez al año. Una vez al año. El pecador no entraba al santuario. No, el pecador no. Entraba el pecado, pero no el pecador. Entraba el pecado de él. O sea, había que purificar el santuario aunque ningún ser humano entrara a contaminarlo. Exactamente. Porque se llevaba registros a través de la sangre del pecado del ser humano. Eso es un punto muy importante el que tú estás presentando. Excelente, un punto muy, muy particular y muy especial. Y lo que estamos tratando es que todos entendamos cuál es el propósito de todo este asunto de la purificación, para que veamos en qué pudo fallar la lógica de Guillermo Miller. Exacto. Porque no es que el cielo está contaminado porque en el cielo hay pecado. El cielo, al llegar Jesús a representar a todos los pecadores, entonces tiene el registro de los pecados de todos los seres humanos en los libros celestiales. Ese registro tiene que limpiarse. En otras palabras, para que el pecado tenga una presencia, entre comillas, presencia en el santuario celestial, no hace falta que el pecador llegue. El pecado está en el santuario celestial no como algo que está inherente al santuario, sino algo que ha llegado exógeno y se convierte en algo que está presente, pero porque fue presentado, llevado. Y esto nos explica una cosa importantísima de la naturaleza del pecado, queridos. El pecado es odioso para Dios. Así es. Y no importa que Dios no haya pecado, ni los ángeles hayan pecado, si existe pecado en el universo, Dios está interesado en que ese pecado se purifique. Y entonces,
Cristo, al llevar su sangre representando a toda la raza humana caída, de usted y yo que somos pecadores, entonces ahora nos da la oportunidad de ser purificado. ¿Y cómo es entonces esa purificación? Lo voy a leer en Hebreos 9, 23 al 28 para que usted lo vea. Búsquelo ahí en su Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa es la historia de la salvación. Exactamente. Hebreos 9, 23 al 28 lo presenta de una manera resumida, comprensible, muy fácil de ser interpretada. Ahora bien, el punto básico de nuestra lección durante esta jornada que estamos viendo es que nosotros podamos ver la manera en la que el santuario celestial tiene para nosotros todo lo relacionado con el santuario, la luz que se presenta en ese santuario, que es lo que estamos nosotros viendo, una noticia que no puede ser descrita de otra forma que no sea buena noticia. Todo lo que está en derredor de la economía del santuario es una buena noticia para nosotros y nos da de alguna manera seguridad, nos da a nosotros confianza en que el plan de Dios se está cumpliendo, el plan de Dios va a llegar a su culminación de una forma correcta, plena, completa. Y lo más relevante de esto es que entendamos algo todavía mucho más importante. Es que eso va a ocurrir, esté yo, digamos, conectado o no al Señor. Y por eso es que esta parte del libre albedrío es tan importante. Porque Dios no va a dejar de cumplir su plan. Cuando ya el Señor diga consumado es, cuando ya el justo siga siendo justo según Apocalipsis y el injusto siga siendo injusto, Dios va a cumplir su plan. No hay para nada esa idea de que como algunos dudas están pensando, dudas. No, con eso no hay dudas ni preguntas. El Señor ha establecido claramente, como ocurrió la primera vez que hubo un exterminio total de la raza humana en el diluvio, que llegará el momento en que el Señor va a cerrar esa puerta de gracia se va a cerrar. Y tú y yo, como participantes de este elemento de la existencia humana, tenemos que tomar decisiones. Y esa decisión debe ser una decisión en favor de Dios, del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Y tomando en cuenta las buenas noticias que usted contaba, pastor, tenemos un abogado que está allí. Lo mejor que nosotros podemos hacer el día de hoy es entregarnos a Cristo Jesús. Porque Jesús está en el santuario celestial. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Precisamente, intercediendo en nuestro lugar para que se abra un lugar para nosotros. Porque el problema del cielo es que nuestros nombres llegan primero que nosotros. Y tiene que purificarse el santuario, porque así como llegan nuestros nombres, llegan nuestros pecados. Sí. Porque nuestros pecados van detrás de nosotros, hablando de quiénes somos. Pero cuando Cristo llega, Él presenta su propia justicia. Y entonces nosotros somos purificados. O sea, la purificación del santuario también es la purificación de mi vida. Si yo voy a quedarme inscrito en el libro de salvación, también mi nombre va a ser purificado de todo pecado en el nombre de Jesucristo. Así que todos nuestros enfocados, entréguense al Señor Jesucristo cada día. Claro que para sí. que sea renovada su relación con Dios y de esta manera podamos crecer espiritualmente. Durante esta jornada hemos estado diciendo que el estudio que estamos teniendo en esta temporada tiene que ver con el libro Conflicto de los Siglos, así que le hemos estado invitando a que usted, si desea recibir una copia del Conflicto de los Siglos gratuitamente aquí en República Dominicana, lo único que tiene que hacer es llamarnos a los números que aparecen aquí debajo en el banner
pida su copia del Conflicto de los Siglos, nosotros se la vamos a hacer llegar. Y también si usted quiere tener algún tipo de contacto con nosotros, también le estamos dejando nuestros correos electrónicos. Mailing.solis@gmail.com. Sí, pastordomingoguzman@gmail.com. Y también puede seguir al Pastor Solís en @solicitosofía. Yo me aprendí eso hace mucho, ¿sabes? Y puede seguirme a mí también en @pastorguzmán. Estamos contentos de poder llegar hasta ustedes, nuestros enfocados, ¿verdad? En este programa Enfoque Bíblico agradecemos siempre pues el apoyo técnico de nuestro querido Franklin Martínez, que nos da la mano en el programa. Ya no tenemos tiempo para más. Se acabó el tiempo de Enfoque Bíblico, pero nos vemos en una próxima. Dios les bendiga a todos. Hemos presentado Enfoque Bíblico. Hasta la próxima.